Esta semana la reforma tributaria propuesta por el Gobierno fue aprobada en su fase final en el Senado, donde los legisladores debatieron por horas los puntos más delicados de esta iniciativa. El jueves la Cámara de Representantes hizo lo propio y aprobó también el proyecto de ley de reforma tributaria con un contenido distinto al que quedó en el Senado. Como consecuencia, será necesaria una conciliación para unificar los dos textos que fueron aprobados de manera aislada en cada una de las plenarias. Pero ¿cómo quedó el tema de los hidrocarburos, el impuesto a las rentas más altas o el llamado impuesto saludable? Por otro lado, ¿cuáles son los fuertes de la reforma y cuáles son sus debilidades? Es decir, ¿aquello que se puede mejorar? En Última Hora Colombia hablamos con el economista y docente de la Sergio Arboleda, Rodrigo Alvarado, para preguntarle todo esto y saber cuáles son los puntos clave de la reforma tributaria. Lo que busca esta reforma es adquirir fondos para el gobierno nacional, para que se puedan cumplir todas esas campañas de promesa que se hicieron durante la elección en este gobierno actual. Pero se enfocan básicamente, por un lado, en cobrarle más tributos a todo el sector de hidrocarburos. Estaría aportando cerca del 60% de esos 20 billones que creen que van a recolectar eh, desde el próximo año. Por otro lado, hay unos impuestos que se le va a cobrar a una población mucho más pudiente del país y se les va a aplicar unas sobretasas a muchas empresas del país, al sector productivo. Rodrigo, si te parece, vamos a ir analizando punto a punto esa reforma, sobre todo con los temas más debatidos, más controversiales. El primero de ellos es que el mayor énfasis de esta reforma en términos de recaudar dinero está en los hidrocarburos y especialmente en el petróleo. ¿Cómo quedó en ese aspecto la reforma? Cabe aclarar que todavía no ha quedado nada, ya que falta el proceso de conciliación, que será el próximo martes. Pero pues aparentemente van a recaudar un 60%, es decir, 12 billones de pesos se recaudaría por esta vía. Por un lado, cobrándole una sobretasa del impuesto a la renta a estas empresas, entonces tendrían que pagar un poco más de lo que se suelen aportar todas las demás empresas del país, lo cual pues puede ser bastante bien en este periodo donde tienen una bonanza por esos altos precios del petróleo. También habrá un impuesto sobre el precio al que vendan el barril del petróleo. Este más o menos se va a manejar en un promedio de los últimos 10 años. Según donde quede el valor, se le cobrará un impuesto del 10, 15 o 20%. Adicionalmente, también se les va a aplicar que no puedan deducir los recursos que ellos les entregan a la nación por regalías. Estos pueden ser cerca de 25 billones de pesos durante este año. Y el tema acá es que anteriormente ellos deducían estos pagos de regalías como si fueran costos. Con esta reforma ya no lo podrán hacer. El problema es cuando uno mira cuál sería la tasa efectiva de tributación, ya que se les termina duplicando. Más o menos ellos estaban pagando un 34%. Estarían pagando una tasa efectiva cercana al 65% de sus ingresos. Entonces, pues eso también puede ser contraproducente para este sector porque los puede desincentivar a seguir extrayendo petróleo. Hay muchos análisis que se han hecho, algunos dicen que esto va a hacer que en el futuro disminuya la producción petrolera en cerca de 88,000 barriles diarios, lo cual pues significará menos ingresos, menos tributos, menos valor de regalías a futuro. Otro de los puntos del que se ha debatido muchísimo es que la reforma busca que quienes tienen más ingresos paguen más impuestos. ¿Cuáles son, Rodrigo, aquellos puntos clave para lograrlo? En primera medida, se intentó implementar un impuesto a las pensiones, pero pues esta se cayó, no había forma de implementarlo, temas legales, anticonstitucionales que podrían haber tumbado esto, aparte de que no había mucho acuerdo en el Congreso para hacerlo. Entonces, lo que decidieron decir que van a grabar a las personas más ricas, en realidad no se ve tanto debido a que terminan desgravando a los dueños de las empresas. Por un lado, los van a grabar es a través de los dividendos. En Colombia normalmente no se graban estos dividendos porque se les considera doble tributación, que la empresa paga un impuesto por sus resultados y el dinero después que reciben los accionistas pues no tenía ese impuesto porque la empresa ya los pagó, como si los hubiera pagado per se. En este caso, también le van a cobrar a la persona cuando le entreguen estos dividendos. Entonces, es una forma de que estas personas
paguen esos valores. El problema es que los dividendos los puede recibir un accionista de una que otra empresa que esté ahí, que en realidad no tenga grandes recursos, como lo puede pagar obviamente un gran inversionista en estos casos. Entonces, por ahí es que se les va a agravar. Entonces, puede ser bueno, obviamente, para estas personas que son bastante pudientes, que se les grave un poco más y se considere. El problema es que esto también puede alejar la inversión de extranjeros que lleguen al país, consideran invertir en una empresa y después que les digan que a la hora de sacar esos recursos los van a grabar, pues los van a pensar, van a hacer que piensen 2 o 3 veces si esta es una buena opción o no, porque pues su rentabilidad se va a bajar. Otro punto, Rodrigo, del que se ha hablado muchísimo gira en torno al llamado impuesto saludable. ¿Qué se quiere lograr con ello y en qué consiste? Creo que es un tema muy loable, muy bueno, que intenten hacernos cambiar nuestros hábitos de consumo, que es, consumamos de una manera más saludable, menos azúcares, menos grasa, menos sodio en los alimentos, pues es interesantísimo este tema. El problema es que las experiencias previas son pocas, especialmente en Latinoamérica. México lo ha hecho, pero, y sí, disminuyó el consumo de varios de estos productos. El problema es que los indicadores de salud no mejoraron. Entonces, digamos que ahí hay una serie de inconvenientes que pueden afectar. También es que, lastimosamente, en la dieta del colombiano promedio están presentes estos alimentos y va a ser muy complejo ese cambio que tenga la ciudadanía, porque estos son de consumo diario, son del día a día, es algo natural y ante todo suelen ser baratos. En su momento, me acuerdo que en la administración de Obama se intentó poner impuestos y al final me acuerdo que lo que decían es que nada es más barato y llena más que una Big Mac, se decía en su respectivo momento. Entonces es, por ejemplo, que grabaran la empanada que la gente compra en una tienda, en la calle, grasosa a morir, también deliciosa, no hay nada que hacer al respecto. Pero entonces, esas pequeñas cosas que la gente suele consumir, o también población vulnerable que suele desayunar con una gaseosa y con un chocorramo, con alguna torta, pues también va a sentir ese impacto. Hace poco me enteré cómo el presidente de la República, el presidente Petro, en sus épocas de estudiante, para ahorrarse la plata del almuerzo, tomaba era una gaseosa con chocorramo para poder tener un dinero adicional. Entonces, estás grabando a gran parte de la comunidad que la va a afectar. Además que hay que tener en cuenta de que no solo se va a grabar obviamente por el contenido que tanto azúcar, que tanto sodio tenga, pero es que a eso le vamos a meter otra cosa que a la gente se le olvida, es que se creó un impuesto a los plásticos de un solo uso. Y todos estos elementos y la comida en general pues está empaquetada. Entonces, por un lado, veremos ese aumento en el precio de muchos de estos productos. También debemos tener en cuenta de que, digamos, hay dos posiciones para mirar esto. Uno, ese cambio de alimentación por parte del ciudadano, que para unos será más fácil, para otros más complicado. Si miramos los estratos altos, la gente más pudiente, pues es mucho más fácil de hacer. Es mucho más fácil comer fit, debido a que la comida fit obviamente es mucho más costosa. Y mucha gente ya ha hecho el cambio, pero en los estratos populares es muy complejo hacerlo. Y la otra visión que se tiene es que lo que le están haciendo es obligando a estas industrias de alimentos a cambiar las fórmulas en que producen sus productos, a que le echen un poco menos de azúcar, a que le echen un poco de menos sodio, a que sean menos grasosos los productos, con lo cual van a disminuir esos umbrales y por ende o pagarán menos impuestos o hasta no podrán pagar los impuestos, no tendrán, estarán excluidos de estos. Entonces ahí digamos que puede ir por ambas vías, pero el gran problema que yo le veo en este caso es que no se aplicó a todo. Se excluyeron ciertos productos. Por ejemplo, una persona que solía comer jamón va a subir obviamente este incremento vía impuestos, entonces se va a comer mortadela, va a encontrar un bien que lo sustituya. Una persona que comía salchichas, chorizos, pues que irá, comprará butifarra, por ejemplo, o salchichón, y entonces lo que hacemos con una mano la terminamos borrando con la otra.
Entonces, y eso fue más o menos lo que pasó en México y por eso no mejoraron los indicadores. Además, pues hoy en día, si desde el punto estricto miramos qué tan procesadas son las comidas, pues creo que ni la que uno produce en la casa, la que uno mismo cocina, tienen algún grado de procesamiento. Entonces creo que va a ser complicado este tema y creo que más está alentado para el tema de los productores en mejorar sus ingredientes en este caso, pero pues ante todo el gran problema es que estamos en una época de inflación, los precios suben, suben y suben, y pues uno puede decir, no, que suban 50, 100, 200, 300 pesos un producto, pues se puede ver insignificante, pero cuando esto se hace a varios productos, pues veremos más el tema, más todo el contexto internacional, todo el tema inflacionario, pues va a ser que obviamente se termine sintiendo en el tema de los alimentos. La reforma promete reducir el déficit fiscal. Primero, ¿qué significa el concepto? Y segundo, ¿cómo se quiere conseguir esto? Cuando hablamos del déficit fiscal, es básicamente pensar en un hogar. Y en un hogar, una persona tiene unos ingresos y tiene unos gastos. Lo que sucede aquí es que esta persona gasta más de lo que recibe y se produce ese déficit, ese hueco. Por lo general, la gente que hace, pues adquiere un tipo de crédito, usa la tarjeta de crédito para solventar ese hueco. Y por el momento se realiza. El problema es a futuro. Entonces, en estos momentos a nivel Estado tenemos eso. Hemos gastado más de lo que podemos recibir vía impuestos y cualquier otro tipo de recurso, lo que pueda recibir la nación. Entonces, ese hueco está ahí. Y obviamente necesidades como la pandemia hicieron que ese gasto se incrementara muchísimo y por ende ese déficit también se incrementó bastante durante esa época de la pandemia. No significa que no hubiera déficit antes. Ya lo veníamos trayendo, pero se incrementó bastante. Entonces, el gobierno nacional quiere reducir ese déficit y toca hacerlo, pues porque no se puede pedir prestado indefinidamente y obviamente cuando una persona está más endeudada, las instituciones financieras le suelen cobrar un poquito más de interés. Lo mismo le está sucediendo a la nación. Si necesita endeudarse, yo te veo un poquito riesgoso, entonces te subo un poquito la tasa de interés. Pues esa es una afectación a futuro. Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, el próximo año el gobierno nacional tiene que pagar pagos de deuda, las amortizaciones, las cuotas, por decirlo así, más se vencen unos préstamos, estamos hablando cerca de 6.000 millones de dólares. Toca pagarlos, pero el dólar está trepadísimo, ya superó la barrera de los 5.100 pesos, entonces significa que esa deuda se incrementó muchísimo. Entonces, y vamos a tener que seguir financiándonos. Por otro lado, vemos que el gobierno nacional lo que ha hecho en esta época es aumentar su gasto público. Y apenas inició el gobierno, había un presupuesto proyectado de cerca, un poquito más de 300 billones de pesos, y ya vamos como en 425, 430 billones de pesos. Entonces ahí vemos, aumentó el gasto en vez de reducirlo para acomodarse a la situación, a las circunstancias. Y si hablamos de que lo aumentó de 300 y pico a 400 y pico y apenas va a recaudar 20 billones, pues no vamos a reducir en gran medida el gasto, además de los pagos y las cosas internacionales que tengan que hacerse. Entonces, digamos que ahí tenemos varios problemas, varias implicaciones en ese caso. Por último, es que desde el mismo Ministerio de Hacienda, el ministro Osorio, pues ha dicho que esta plata se va, es para los gastos del Estado, no para reducir la deuda. Entonces, pues veremos grandes implicaciones en temas al déficit fiscal a futuro. Lo veo bastante complejo, bastante complicado, porque ni vamos, se aumenta el recaudo un poquito, que ayuda, pero como lo dije al principio, esto es para las promesas de campaña, para ayudar a toda esa política social, para ayudar a la población que es muy loable, pero pues el gasto termina aumentándose. También, por ejemplo, vamos a crear un nuevo ministerio, el de la vicepresidenta, el Ministerio de la Igualdad, y un ministerio, pues mantenerlo vale mucho dinero en este caso, y más otro tipo de subsidios y ayudas que incrementaran ese gasto, pero no veremos un gran reflejo en el aumento de ingresos. El problema es que vamos a necesitar tapar ese hueco, es decir, quizás endeudarnos un poco más
Y no habría problema si tú has sido financieramente, has manejado las cosas bien, si no hubiera existido pandemia, si tu nivel de deuda fuera bajito. Pero es que debemos más del 60% de lo que producimos en un año. Y eso es solo el gobierno central, no le hemos incluido ni los privados, ni los entes territoriales como municipios y departamentos. Entonces esto hace que sea mucho más complicado. Al vernos así, ¿qué nos van a decir? Le prestamos, pero pague una mejor tasa. Nos ven más riesgoso, nos prestan como le podrían prestar a cualquier país centroamericano. Ya, Rodrigo, para ir cerrando, a grandes rasgos, ¿cuáles consideras que son los fuertes de esta reforma y cuáles son las debilidades? O sea, aquello que se podría mejorar. Creo que todo es susceptible a mejoramiento, todo se puede mejorar. Creo que hay que mirar, quizás una cosa muy buena, muy interesante, fue el aumento del impuesto a las ganancias ocasionales. Si te ganas la lotería, tienes que pagar más impuestos. Perfecto, es plática caída del cielo. Lo mismo se puede hablar de temas de sucesión, de herencias, tienes que pagar un poco más de impuestos. No está mal. Si vendes un inmueble, una casa, pues eso se considera ganancia ocasional porque no hace parte de tu actividad normal. Entonces, bueno, pagas un poquito más, no hay problema. Creo que ese tipo de impuestos no están mal y pues sí ayudan un poquito a mejorar y equilibrar las cargas entre la sociedad. Quizás lo que hay que tener en cuenta es el tema del petróleo. Eso puede desestimular muchísimo, aunque creo que es lo que quiere hacer el Estado. Hemos visto todos los anuncios, todo lo que han dicho. Es una forma de marchitarlo de a poco, por así decirlo. Y el problema es con qué lo reemplazamos a futuro. Digamos, ahí tenemos un gran problema, un gran inconveniente. Otras cosas mejorables es en cuanto hablamos de los productos, estos impuestos saludables, es que resulta que terminan grabados más de una vez, porque también se incluyen la materia prima para producirlos. Creo que si solo le ponemos el impuesto al precio final, creo que es mucho más claro, es transparente, no nos va a gustar, pero los impuestos son un mal necesario, entonces hay que pagarlos, ok, pero no saber que detrás de eso hay otros impuestos que están metidos en la materia prima, pues encarecen las cosas. Quizás debería ser este tipo de impuestos, por lo menos el de los impuestos saludables, un poco más graduales en muchos casos. En algunos productos va a irse incrementando 15, 20 y 25%, entonces de pronto debería ser más gradual, especialmente en esta época en que se ha hablado mucho de que puede haber una crisis, una recesión económica, de que no vamos a crecer, de que hay inflación. Quizás muchos de estos impuestos podrían ser mucho, pues digamos, más espaciados a través del tiempo. No tiene que ser todo de un momento a otro, dejar que la gente se prepare un poco más. Igual creo que hay unos impuestos que parece que murió, que es el de las pensiones, pero ese va a volver a resucitar en un futuro. El próximo año habrá una reforma pensional y nada raro que vuelva a resucitar el impuesto en ese momento. Y creo que si es bien utilizado, sería muy bueno para nivelar las cargas. No sé, creo que se debe saber o si no, y es que una parte importante de las pensiones que administra el Estado, que las paga el Estado, resulta que tienen un alto componente de subsidio. No estoy hablando del que ahorra en un fondo privado porque eso sí depende de su ahorro. No viene con ningún subsidio. El del Estado sí viene con un subsidio y resulta que entre más grande es la pensión, más el Estado te subsidia. Creo que sobre ellos es que se podría poner ese impuesto como para devolver parte de ese subsidio que recibirían a futuro. Entonces creo que eso sí es susceptible a mejoramiento y nuevamente revisar el tema de los hidrocarburos, pues porque imagínate que te digan a ti, de lo que tú ganas tienes que darle el 60% al Estado, pues te deja poco margen de maniobra y pues ante todo desincentiva futuras inversiones. Rodrigo, muchísimas gracias por estar en Última Hora Colombia para explicarnos y así entender mucho más la reforma tributaria y cómo nos afecta. Un placer haber estado con ustedes y siempre a la hora. Nos despedimos también de la audiencia de Última Hora Colombia. Gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto, como saben, con noticias de interés nacional e internacional.